masculina, y en el tercero, recibía el estímulo la ígnea corriente del Kundalini que fluye ardiente por el canal medular de Sushumna. Con este tercer grado quedaba despierto el Kundalini. Aclaramos que estos tres estímulos estaban correlacionados con el trabajo de la magia sexual que el iniciado realizaba con la vestal del templo. Inútil resultaría tal estímulo si el candidato fuese fornicario. Esto es para gente que está practicando magia sexual intensamente. Ida sale de la base de la espina dorsal, a la izquierda del Sushumna y el Pingala de la derecha. En la mujer están invertidas estas posiciones. Las líneas terminan en la médula oblongada. Todo esto se halla simbolizado en el caduceo de Mercurio con sus dos alas abiertas. Estas dos alas del caduceo de Mercurio significan el poder viajar en cuerpo astral, el poder para viajar en cuerpo mental, el poder para viajar en los vehículos causal, conscientivo y espiritual. El fuego les concede a todos aquellos que siguen la senda del filo de la navaja, el poder de salir del cuerpo físico a voluntad. El Kundalini tiene el poder de despertarle la conciencia al ser humano. Con el fuego quedamos absolutamente despiertos en los mundos superiores. Todos aquellos que despertaron en los mundos superiores, viven durante las horas del sueño absolutamente conscientes fuera del cuerpo físico. Quienes despiertan la conciencia ya no vuelven a soñar jamás. Se convierten de hecho y con derecho, en ciudadanos absolutamente conscientes en los mundos superiores. Estos trabajan con la logia blanca mientras su cuerpo físico duerme. Estos son colaboradores de la Gran Fraternidad Universal Blanca. Aclaramos, Ida y Pingala no son físicos. Ningún médico podría encontrarlos con el bisturí. Ida y Pingala son semietéricos, semifísicos. Los grandes misterios del Viejo Egipto, así como también los misterios de México, Yucatán, Ilusis, Jerusalén, Mitre, Samotracia, etc., etc., están todos en íntima correlación y son de hecho absolutamente sexuales. Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. Los grandes iniciados siempre responden. Los guardianes de la esfinge elemental de la naturaleza siempre responden. Todo aquel que practica la magia sexual debe pedir el fuego. Rogad a los guardianes de la esfinge, invocad al dios Agni. Este dios restaura el poder ígneo de cada uno de los 7 cuerpos. 5 son las grandes iniciaciones del fuego sagrado. La primera significa la salida de aquel que entró ya en la corriente que conduce al nirvana. La quinta, significa la entrada en el templo erigido en la cumbre de la montaña. Con la primera salimos del trillado camino, con la quinta entramos en el templo secreto. Capítulo 25. La fatalidad. Cuando llegó la Edad Negra se cerraron los colegios iniciáticos. Esa fue la fatalidad. Desde entonces, las grandes logias negras que nacieron entre las tinieblas arcaicas de los antiguos tiempos, se hicieron de hecho más activas. El límite de la luz son las tinieblas. Junto a todo templo de luz existe otro de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se hacen más espesas. Los colegios iniciáticos de Egipto, Grecia, India, China, México, Yucatán, Perú, Troya, Roma, Cartago, Caldea, etc., etc., tuvieron sus antípodas peligrosas, sus fatales antítesis, escuelas tenebrosas de magia negra, sombras fatales de la luz. Esas escuelas de magia negra constituyen la sombra de los colegios iniciáticos. Cuando se cerraron dichos colegios, esas escuelas fatales se hicieron activísimas. No es extraño hallar entre esos antros de la logia negra, términos, ciencias y rituales semejantes a aquellos que se usaron en los colegios iniciáticos. Esto confunde a los devotos de la senda. Por naturaleza, el devoto es amante de lo raro, de lo exótico, de lo lejano, de lo imposible, y cuando encuentra un mago negro de este tipo, hablando de los misterios egipcios, mayas, aztecas, incas, griegos, caldeos,
persas, etcétera, etcétera, cree entonces ingenuamente haber cogido a Dios por las barbas y se entrega en manos del mago negro creyéndole blanco? Esta clase de magos de las tinieblas abundan donde quiera que existieron colegios iniciáticos. Ellos son la antítesis de esos colegios y hablan como maestros, presumiendo siempre de iniciados de dichos colegios. Nunca dicen nada que pueda despertar sospechas. Se muestran bondadosos y humildes, defienden el bien y la verdad, asumen poses tremendamente místicas, etc. En semejantes condiciones es claro que el devoto ingenuo e inexperto abandona la senda del filo de la navaja y se entrega de lleno en manos de esos lobos vestidos con piel de oveja. Esa es la fatalidad. Esas escuelas de magia negra abundan por todas partes. Recordemos a la secta disidente de los mayas. Sus adeptos fueron expulsados de la logia blanca maya. Son magos negros. Dicha escuela se halla establecida entre Yucatán y Guatemala. Actualmente esta escuela de magia negra maya, tiene agentes activos en México y Guatemala. Empero, ¿quién se atrevería a dudar de esos tenebrosos que se dicen príncipes mayas y grandes sacerdotes? Esos señores todavía hablan con mucha reverencia de Teotl, Dios supremo, creador y mantenedor del mundo. Se estacían recordando a Bacabes, la Trinidad maya, y a Camastle, castigador de los malos, etc. Resulta en estas circunstancias muy difícil descubrir a semejantes tenebrosos. Cuando el devoto se les entrega, entonces lo llevan a sus templos donde lo inician. Es claro que el devoto se hace mago negro en la forma más ingenua. Un devoto en estas circunstancias jamás aceptaría que se le calificase de mago negro. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. Así, tanto a orillas del Nilo, como en la tierra sagrada de los Vedas, aparecen muchos tenebrosos de este tipo. Realmente ellos ahora están muy activos, luchando por engrosar sus filas. Si el estudiante quiere una clave para descubrir a estos personajes de la sombra, nosotros se la damos con mucho gusto. Habladle al personaje de la magia sexual blanca sin derramamiento de semen. Mencionadle la castidad científica, decidle que tú jamás derramas tu semen, esa es la clave. Podéis estar seguro de que si el personaje sospechoso es realmente mago negro, tratará por todos los medios de convenceros de que la magia sexual es dañosa para la salud, que es perjudicial, y os insinuará la idea de derramar el semen. Cuidaos, buen discípulo, de esta clase de sujetos que os aconsejan derramar el vaso de Hermes. Esos son magos negros. No os dejéis seducir por sus dulces palabras ni por sus exóticos modales, ni por los raros nombres. Todo devoto que derrame el vaso de Hermes cae en el abismo de la fatalidad inevitablemente. Sed vigilante. Recordad que la senda del matrimonio perfecto es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan, pero es muy difícil hallar a alguien que no se salga de la senda. Me viene a la memoria el caso de un iniciado del tiempo del conde Cagliostro. Dicho estudiante practicó magia sexual intensamente con su esposa y, como es natural, adquirió grados, poderes, iniciaciones, etc. Todo andaba muy bien hasta el día en que tuvo la debilidad de contarle a un amigo ocultista también sus asuntos íntimos. El tal amigo se escandalizó y, armado de grande erudición, le aconsejó al iniciado abandonar la práctica de magia sexual sin eyaculación del semen. Las enseñanzas del equivocado amigo extraviaron al iniciado. Desde entonces, este se dedicó a practicar magia sexual derramando el vaso de Hermes. El resultado fue desastroso. El kundalini del iniciado descendió hasta el centro magnético del coxis. Se perdieron grados y poderes, espada y capa, túnicas y mandos sagrados. Esto fue un verdadero desastre. Esta fue la fatalidad. Es bueno saber que a los magos negros les encanta fortificar la mente. Aseguran estos que solo por la mente se puede el hombre parecer a Dios. Los magos de las tinieblas odian mortalmente la castidad.
se encuentran por millones los devotos de la senda que abandonaron el camino del matrimonio perfecto para hacerse discípulos de la logia negra. Sucede que a los devotos del ocultismo les atrae lo raro, lo novedoso y misterioso, y cuando encuentran a un mago de estos raros, inmediatamente se entregan en sus manos como cualquier vulgar prostituta de la mente. Esa es la fatalidad. Quien quiera nacer como ángel cósmico, quien quiera de veras convertirse en un ángel con poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra, quien quiera convertirse en un dios, tiene de hecho que no dejarse atrapar de todas esas peligrosas tentaciones. Es muy difícil hallar personas que sean tan firmes y constantes como para no abandonar jamás la senda del matrimonio perfecto. El ser humano es demasiado débil. Esa es la fatalidad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con que logremos que unos pocos seres se eleven al estado angélico nos damos por satisfechos. El amor, único camino de salvación. Los enemigos del amor se llaman fornicarios. Estos confunden al amor con el deseo. Todo mago que enseñe la eyaculación del semen, es mago negro. Toda persona que derrame el licor seminal es fornicaria. Es imposible llegar a la autorrealización íntima mientras no se mate el deseo animal. Aquellos que derraman el vaso de Hermes son incapaces de amar. El amor y el deseo son incompatibles. Quien derrama el vaso de Hermes es víctima del deseo animal. El amor es incompatible con el deseo y la fornicación. El sufismo. Lo más inefable del misticismo maometano es el sufismo persa. Este tiene el mérito de luchar contra el materialismo y el fanatismo, así como contra la interpretación a la letra muerta del Corán. Los sufís interpretan el Corán desde el punto de vista esotérico, así como nosotros los gnósticos interpretamos el Nuevo Testamento. Lo que más desconcierta a los occidentales es la extraña y misteriosa mezcla de lo erótico con lo místico en la religiosidad oriental y en la mística sufí. La teología cristiana ha considerado la carne como hostil al espíritu, pero en la religión musulmana, la carne y el espíritu son dos sustancias de una misma energía. Dos sustancias que se deben ayudar mutuamente. Esto solo lo entienden los que practican magia sexual positiva. En Oriente, la religión, la ciencia, el arte y la filosofía son enseñadas con lenguaje erótico y exquisitamente sexual. Mahoma se enamoró de Dios, dicen los místicos árabes. Escoge para ti nueva esposa cada primavera del año nuevo. Porque el calendario del último año no es bueno, dice un poeta y filósofo persa. Quienes hayan estudiado cuidadosamente el Cantar de los Cantares, del sabio Salomón, encontrarán esa delicada mezcla de lo místico con lo erótico que tanto escandaliza a los infrasexuales. La religión verdadera no puede renunciar a lo erótico, porque sería su muerte. Muchos mitos y leyendas antiguas se fundamentan en lo erótico. El amor y la muerte constituyen, de hecho, la base de toda auténtica religión. Los sufís, poetas persas, escribieron sobre el amor de Dios en expresiones aplicables sobre hermosas mujeres. Esto escandaliza a los fanáticos del infrasexo. La idea del sufismo es la unión amorosa del alma con Dios. Realmente, nada puede explicar mejor la unión amorosa del alma con Dios, como la unión sexual, deliciosa, del hombre y la mujer. Esa es la brillante idea del sufismo. Si se quiere hablar de la unión de Dios y del alma debemos hacerlo en el lenguaje erótico del amor y del sexo. Solo así podemos decir lo que tenemos que decir. El lenguaje simbólico de los sufís tiene expresiones maravillosas. Sueño, entre ellos, significa meditación. Realmente, la meditación sin sueño daña la mente. Esto lo sabe todo verdadero iniciado. Hay que combinar el sueño con la meditación. Esto lo saben los sufís. La palabra perfume simboliza esperanza del divino favor, besos y abrazos significan entre ellos, embeleso en la piedad, vino quiere decir conocimiento espiritual, etc., etc. Los poetas sufís cantaban al amor, a las mujeres, a las rosas y al vino, y sin embargo muchos de ellos vivían vida de ermitaños.
Los 7 estados místicos descritos por los sufís son algo extraordinario. Existen ciertas sustancias químicas muy relacionadas